Marcelo, ¿cómo se inició el Festival de Música Barroca? ¿Cómo fueron los inicios? Ya, bueno, eso también es una cosa importante porque amigos nuestros, digamos, como Alcides Pareja, ya te conté que vino de La Paz, el director allá de Extensión Cultural de la UNSA, pero se vino a vivir a Santa Cruz porque a su familia también abrió un negocio acá de importaciones, etcétera, etcétera. Y los hermanos lo pidieron que Alcides se venga, casado con Carola Muñoz Reyes, que era paseña, y ya comenzaban a tener también sus primeros hijitos. Tuvieron tienen 6 hijos, entonces, bueno, Alcides fue uno de los que cuando llegó acá, yo lo convencí de que teníamos que hacer la cuestión del archivo histórico, pero también después, él mismo ya habían habido varias solicitudes para porque hay una lista indicativa que se llama la UNESCO, que ya las cosas que son importantes ya tienen que estar, los países tienen 25, 30 proyectos en la espera, digamos así, para algún día desarrollarlos, pero ya de chiquitos ya había figurado y había fracasado 2 veces porque no habían cumplido con las normas que exige la UNESCO, digamos, ¿no? Pensaban que comandar, y lo mismo pasaba en La Paz también, que yo también, con Tiahuanaco, digamos, ¿no? Que pensaban que comandar 100 libros sobre Tiahuanaco era suficiente, ¿no? Hay que cumplir las normas de la UNESCO son de un resumen ejecutivo de 10 páginas que es mayormente los jurados que califican son los que más leen, un buen video, también de 10 minutos también, que sea apoyado por un video más largo de 1 hora y apoyado también por un estudio mucho más largo que cuando hay que consultar algo, duda el jurado y quiere ir a extenderse más largo sobre tal tema, encuentra dónde hacerlo, etcétera, etcétera. Esas cosas nosotros fuimos muy exigentes y se hizo Alcides con un arquitecto, eh, bueno, Sala es su segundo apellido, ahorita me acuerdo el nombre. Ellos presentaron entonces el estudio de la UNESCO que declaraba como, además tiene que tener un proyecto tiene que tener una cierta, único, digamos, ¿no? Ser único en el mundo en ese sentido. Y ya, claro, misiones jesuíticas había en el Paraguay en varias partes, pero estas eran pueblos vivos, porque en el Paraguay solamente hay ruinas, digamos. En cambio acá, en pueblos, acá todavía las antiguas estructuras de las misiones jesuíticas de los años, eh, los jesuitas fueron expulsados, digamos, desde América en 1767, pero dejaron toda una estructura del cabildo indígena, cómo el cabildo manejaba las fiestas, leían los sermones, son libros, los libros de sermones son libros que están ahí en el archivo funcional de Chiquito. Y, y muchas cosas que el pueblo se apropió, digamos, la herencia fue que el pueblo dijo, esta es nuestra herencia, lo querían mucho los padres. Entonces cuando los expulsaron, vinieron unos curas seglares, así más bien a explotar a la gente como mano de obra, como lo que sea, nada que ver con los jesuitas que más bien veían porque esos pueblos tengan, eh, había el encargado de la música, alguien así como decir, la orquesta eran de niños prácticamente, de jovencitos, pero después ya eran el encargado de la parte agrícola, el encargado de los talleres, se hacían la carpintería, los talleres de tal otra cosa, y también y de las ventas de las cosas, también de la comercialización, porque ellos hacían varios productos para vender también fuera de las misiones. Entonces hacían velas, hacían, bueno, carpintería, estos famosos bargueños, que en San Luis no hay uno, pero que eran una belleza también, de madera talaciada. Habían varias cosas que ellos vendían afuera y con esos recursos también servían para comprar las cosas que ellos no tenían. Ellos prescindían, digamos, todas las iglesias de Chiquito, toda la carpintería, es de tener
eh, cosas, las cosas para cerrar las puertas, como se llama, eran de toda la madera, todas las cosas que eran normalmente en otra iglesia eran de hierro, de un metal, acá todas las vieron para que sean de madera. Entonces fue un trabajo muy importante que ellos hicieron en la formación de la gente que se volvió muy preciosista en el terminado, porque son muy bellas esas iglesias en todo sentido, y en el tallado, en muchas cosas. Entonces esas cosas fueron como pueblos vivos, porque, como digo, todavía en muchos de los pueblos todavía existe lo que llaman el cabildo indígena, que era la organización, como digo, donde había un cacique grande, porque en los pueblos los curas no pasaba de uno y medio prácticamente, era un cura y un hermano, algo así, pero ya cuando ellos se fueron, ya fue el cabildo el que se hizo cargo de todas las ceremonias, de todos los festejos, que la fiesta de la cruz, que la fiesta las vísperas, lo uno, lo otro, entonces, bueno, y además música había para cada una de esas celebraciones, digamos. Entonces, estoy a D'Orbigny, cuando en 1831-32 este famoso naturalista francés visitó América y se quedó mucho tiempo en San Andrés, más de lo que debía, se quedó casi 3 años porque hizo viajes hacia de chiquito y describe cada una de las misiones, San Javier, Concepción, San Ignacio, etcétera, etcétera. Y va diciendo él en una parte, se llama Viaje por la América Meridional, sus libros, y bueno, aquí la parte cruceña o del departamento de Santa Cruz la ha vuelto a publicar la UPSA, un volumen, pero existe ese famoso libro en las librerías del mundo, digamos, ¿no? Y así Dominique se maravillaba porque decía, si en Europa escucharan, dice, esta orquesta, estos niños, eran 60 años casi después de la expulsión de los 60 pocos años, y que todavía los niños seguían leyendo todavía música y interpretando con tanto el coro como los instrumentos, con maestría. Entonces eso fue algo hermoso, digamos, que él se quedó maravillado, porque no creerían en Europa que existen estas orquestas y estos coros acá por niños y que leen música. Entonces la memoria de la lectura de la música se fue perdiendo poco a poco, digamos. Y cuando nosotros retomamos los festivales fue justamente el momento indicado, porque todavía existían viejos solistas, todavía que había mucho, y además la afición todavía de la fabricación de violines todavía existía, pero ya se había mudado un poco más que todo. En Mohawk, que también fueron misiones jesuíticas, todavía habían luthier, como se llama, los que fabrican violines, violonchelos, violas, etcétera, etcétera. Pero acá se habían refugiado más que todo en las misiones ya franciscanas de Guarayo, en Urubichá. Entonces ahí era el núcleo de la fabricación de violines. Entonces nosotros, muchas casualidades hicieron para que nazca estos festivales. Uno, que se acepte la solicitud del año 90, en diciembre del 90 se aceptó en la UNESCO declarar los patrimonios de la humanidad a 5 de los pueblos misioneros, digamos, ¿no? No entró San Ignacio de Velasco porque ahí la habían tumbado la iglesia prácticamente, aunque habían guardado el altar, que es uno de los más bellos, y sigue siendo original en el sentido de que construyó una iglesia en la forma de que era, se reconstruyó la iglesia tal cual era en su época, digamos. Habían todo, porque don Plácido Molina y don Hans Erter habían fotografiado todo el periodo de destrucción de la iglesia prácticamente, de detalles así de los techos, de mil detalles, digamos, cómo eran las cositas, las maderas, cómo estaban talladas, etcétera, etcétera. Entonces fue fácil su reconstrucción, pero ya esa ya no fue parte de las declaradas Patrimonio de la Humanidad. Entonces, Chile y Virgilio Suárez, el arquitecto, presentaron con el apoyo de Rubén Poma, este señor que ya lo nombré yo, del programa Genecherú, y que nos ayudó mucho con los festivales de Sombrero de Sao, a hacer Rubén, que era muy experto en video, él hizo el video, digamos. Entonces, con esas cosas, un buen video, un buen estudio, Bolivia ganó, digamos, se han declarado
Patrimonio de la Humanidad los pueblos de las misiones jesuíticas de Chiquito. Entonces eso fue el 90. Y yo entré, sí, bueno, estaba de director en esa época de la Casa de la Cultura, pero hasta ese también, a fines del 90 también me retiré de director, pero pasaron unos cuantos años sin que haya un gancho que diga al turista. Se sabía que eran patrimonio, pero no había nada que atraiga a la gente, no bastaba, ¿no? Porque la Iglesia Católica tiene el gran mérito de haberla gran parte reconstruido, ¿no es cierto? Sobre todo las primeras, digamos, Santa Ana, San Rafael, San Javier, Concepción, fueron reconstruidas por la Iglesia Católica. Sus obispos, que eran de esas misiones, que eran sobre todo alemanes y austriacos, hacían grandes campañas en Europa. En esa época la Iglesia Católica era muy fuerte, no lo es ahora, porque han disminuido mucho el número de católicos y daba plata además. Entonces él no pidió plata para reconstruir iglesias, sino él pidió plata, los obispos pedían plata para devolver antiguos oficios que tenía la gente, tallar la madera, pintar, etcétera, etcétera. Entonces traían bastantes fondos y fueron reconstruyendo de a poco. Comenzaron con la iglesia de San, Santa Ana y después San Rafael o San Revés. Y para eso hicieron un SOS en la Iglesia Católica a nivel mundial, que quién sería un arquitecto de la orden, algo que trabaje con la orden, quisiera venir a reconstruir unas iglesias que habían importantes en Sudamérica, en el corazón de Sudamérica, etcétera, etcétera. Y se presentó uno que iba a ser jesuita, digamos, ¿no? Que estaba estudiando para eso, que era Hans Roth, el arquitecto Hans Roth, que también a él se debe gran parte del mérito de la reconstrucción de las iglesias de chiquitos y nuevas iglesias, porque como era buen arquitecto, hizo en Urubicá, en varias partes hizo iglesias muy bellas también, nuevas ya, modernas. Entonces, Hans Roth vino y cumplió la gran tarea de reconstruir prácticamente casi todas. No se quiso meter ya en San Ignacio, aunque eran todos sus peones de las iglesias, ya se volvieron tan prácticos que ellos, al obispo, que era Monseñor Stetter, le trabajaron la nueva iglesia de San Ignacio, porque también los arquitectos son muy embromados, que está haciendo iglesias de nuevo y por aquí y por acá, y que no respetan lo antiguo. Pero entonces él no quiso meterse en el de San Ignacio, pero él dejó que los maestros constructores de las otras trabajen con el obispo. Y él tenía un problema con la iglesia de San José de Chiquito, todavía con el altar, ya en cama, le vino un cáncer muy rápido, se murió en muy poco tiempo, pero todavía llegó inclusive a irse a Europa a curarse, pero allá todavía seguía trabajando día y noche en solucionar las cosas que estaban pendientes, y cuando murió prácticamente dejó todas las cosas solucionadas arquitectónicamente, de cómo iba a ser la restauración del altar de San José de Chiquito, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido suerte en ese sentido de que aparezca un Hans Roth en esos años, de que haya la Iglesia Católica potente que pueda en gran parte, pero las últimas ya se consiguieron fondos de Suiza y de España, digamos, las reconstrucciones de algunas últimas iglesias que se hicieron ya fueron con fondos ya europeos, digamos, ¿no? Pero en el 80 y tantos por ciento fueron fondos de la Iglesia Católica, de esas grandes fundaciones que tenía la Iglesia Católica, Albania, Terre de Son, Miserio, eran unas iglesias, eran unas fundaciones muy grandes que tenía la Iglesia Católica, estos obispos le pedían el dinero, digamos. Entonces, Alcides, como digo, y Virgilio Suárez tienen el gran mérito de haber conseguido que se nombren Patrimonio de la Humanidad las misiones. Y nosotros, entonces, también Alcides formó parte del comienzo de que fue una casualidad como nació la cosa. Yo estaba en esa parte en el Ministerio de Cultura, que es ahora, digamos, pero en esa época era la Secretaría Nacional de Cultura en La Paz. Y yo en el 94 me habían pedido que yo me vaya allá justamente cuando dejé la casa. El 90 y poco, yo renuncié en noviembre del 90 y al poco tiempo me ofrecieron
Alberto Bailey, que era el secretario nacional de Cultura, me ofreció que me vaya yo de, de secretario nacional en esa época de Patrimonio Cultural se llamaba, la Secretaría Nacional de Patrimonio Cultural. Eran dos ejes que habían y que le ayude a buscar también el secretario nacional de Patrimonio, que en esa época lo nombramos a Jorge Herarde. Pero entonces con Alberto, que también era aficionado menos mal a la música, porque la vez también había estudiado para jesuitas y los jesuitas son hombres muy cultos y les encanta la música. Entonces me llamaron una amiga de acá, digamos, Gabriel Soruco, que era amiga de José Luis Roca y que me dice, José Luis ha vuelto de las misiones con unas dos señoras amigas de Miriam Sánchez, que era la mujer de José Luis, y me dicen, ¿quieren hablar con vos? Yo estaba en La Paz y me vine un fin de semana, las invité aquí en la crepería, que ya funcionaba el restaurante que teníamos acá entre unos cuantos socios amigos. Y charlando con ellas, dicen, miren, venimos nosotros asombrados porque yo soy directora se llama Amelia Samper, la señora era directora del Coro Nacional de la Universidad de los Andes de Bogotá, una de las principales universidades de Bogotá, de Colombia, digamos, en Bogotá. Y tenía una sobrina que ella venía a verla con su tía, conocer las misiones, que venía desde Alemania, Patricia Rojas de Schubert, era sobrina de la señora Amelia, y vivía en Alemania. Entonces dice, las dos entendemos de música y hemos hecho pruebas acústicas en las iglesias de chiquitos y son una belleza la acústica. Entonces, si algún día ustedes hicieran un festival, dice algo así, nosotros nos comprometemos a traer nuestros coros y venir al festival, ¿no? Gestionar para poder venir al festival. Entonces, esa misma noche se volvieron a la casa. Yo le dije, por supuesto, muy buena idea, y por aquí, por acá, la echamos, como decimos. Yo voy a La Paz, consulto, porque yo estaba mal con el alcalde, que era Percy Fernández, porque, como digo, había destrozado lo que era la Casa de la Cultura Autónoma, y lo había municipalizado justamente en esa época, bueno, un poquito más tarde. Yo estaba en plena guerra. Y entonces le consulto yo a Alberto Bailey ya en La Paz y me dice, sí, no, pero digo que no tenemos, y también la Secretaría Nacional de Cultura tiene un presupuesto muy pequeño, ¿no? Un festival cuesta plata. No, me dice, vamos a conseguir. Hizo una gran casualidad, digamos, que la UNESCO nombró un representante en La Paz, digamos, en Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, representante de la UNESCO, que ahorita no existe tampoco ya de nuevo, la suprimieron esa, pero varios años hubo una representación de la UNESCO en La Paz, y era Yves de la Gublaye de Menorval, casado con una boliviana, Patricia Abón, los que vinieron a ocupar ese cargo. Entonces, como La Paz es chica, yo estaba en La Paz y el círculo social es poco rápido, lo conocí a Yves y le conté también del proyecto. Entonces me dijo, bueno, la UNESCO te va a apoyar en esa época con $10,000, que ya era una sumita que entusiasmaba algo, digamos. Entonces, bueno, eh, nació el festival, como digo, tenía que haber sido en 95, pero porque esta idea comenzó en 94, pues no alcanzamos ya en 95 y lo hicimos para abril del 96. Eh, Mientras tanto, fueron haciendo varias cosas también que fueron parte de la base de lo que son los festivales. Uno, eh, que se interprete la música de los archivos de Chiquito. Entonces, el padre Piotr Navro, que llegó también en esa época, y el ministerio de lo que era Alberto Bailey, digamos así, el área de patrimonio, lo contrató como musicólogo, junto con Carlos Seoane, estaban los dos en el mismo cargo, porque ya Piotr tenía antecedentes de que gracias a María Alicia Crespo Quintanilla de Parkerson, que estaba delegados culturales en el Paraguay, ellos habían propuesto la tesis de Pietro Naro de la Universidad de las Américas en Washington, había sido sobre la música de las misiones jesuíticas en Chiquito, digamos. Entonces tenía una llamada música de vísperas, y con Coral Nova, etcétera, etcétera, se montó esa obra también. Fue un gran aporte para el primer festival, y que es la música
ya de chiquito también que se interprete desde un comienzo. Y por otro lado, había un chico en Santa Cruz que había sido uno de los chicos que más apoyamos en Bellas Artes porque era talentoso, Rubén Darío Suárez Arana, y fue nuestra preocupación porque, claro, el problema con estos chicos talentosos es conseguirles alguna beca, algo que tenía una buena base de violín y todas esas cosas dentro de lo que podía ser una orquestita más o menos de cuerdas, e inclusive una especie de sinfónica que hubo para el tercer festival de Sombrero de Sabor, tuvo una linda orquesta y esa orquesta estaba Rubén Darío también entre los violinistas. Digamos. Entonces, se consiguió que, un día Alberto Bailey me dice, en La Paz, me dice, está llegando el maestro Abreu de Venezuela, que es el que dirige las orquestas juveniles de Venezuela, y él llega, se le ocurrió venir el fin de semana, sábado y domingo, así que te delego para que vos vas a una reunión que nos han invitado en la Embajada de Venezuela. Entonces fui yo y hizo también la casualidad que Rubén Darío me había pedido que yo lo aloje en casa, en el departamento que tenía en La Paz, porque iba a concursar a una beca que ofrecía la Embajada Americana para pianista o violinista, lo que sea, por un año. Entonces, él le pidió a la Grace Rodríguez, que era una buena pianista en La Paz, que lo acompañe en el violín, y él llevó su repertorio ya para tocar en violín, digamos. Entonces, este era fin de semana y el concurso ese comenzaba ya, creo que el lunes o martes en La Paz. Y le digo a Rubén, porque también la cita era a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces le digo, ¿hasta qué hora tenés ensayo con Grace? Entonces me dice, hasta las 4. Le digo, ¿podrás venir puntualmente en cuanto termines? Porque quizás, le digo, yo te voy a llevar, pero no sé si te van a aceptar, porque posiblemente han invitado solamente autoridades. Si tengo un chico así, capaz que digan, no está invitado el joven. Entonces me dije, sí, tengo, bueno, ahí no tenía ni corbata, nada, corbata, camisa, etcétera, etcétera, lo perifollé, como decimos, y nos fuimos a la embajada y puntualísimo, nosotros llegamos a 5 menos 5, algo así, y no había nadie, por supuesto, la hora boliviana siempre la gente llega tarde, ¿no? Entonces, bueno, estaba el maestro y ahí comenzamos y le dije, ¿qué tenés aquí para que lleves? Le digo, no, entonces tengo recorte de periódico, tengo varias cosas de lo que yo, porque él tenía un antecedente, que ya él había tenido una experiencia de formar una orquestita en Curubichá, y habían tenido un accidente los chicos en un camión y se paralizó la obra porque muchos quedaron impedidos, otros quedaron heridos, etcétera, etcétera. Entonces, lleva todo lo que puedas, le dije, ¿no? Entonces, bueno, mientras le hacía preguntas a Abreu, digamos, a Rubén Darío, él contestaba y el otro miraba los recortes, los periódicos, y las fotografías y todas esas cosas, y se iba entusiasmando, sin decir nada, digamos, se iba entusiasmando. Y después llegaron los invitados especiales, que el director de la Sinfónica, que de la Coral Nova, de la Coral Boliviana, etcétera, etcétera. Entonces ya al despedirnos recién le digo, bueno, maestro, le digo, ¿y qué va a hacer con este muchacho? Me dijo, ¿no? Le dije, ha venido porque va a optar por una beca a Estados Unidos, no sabemos si lo va a ganar, pero ha venido a un concurso, le digo. No, me dice este chico, no le conviene a Estados Unidos, le conviene ir a Venezuela. Y yo, mira, me voy, me dice, viajo el lunes y voy a Quito y de Quito me voy el miércoles, regreso el miércoles a Caracas, pero yo voy a dar orden ya para que este chico el miércoles en el primer vuelo ya llegue a Caracas. Entonces decirle que yo aconsejo que él vaya a Caracas, que yo le voy a poner el mejor profesor de violín allá, etcétera, etcétera. Eh, y así le dije a Rubén, le conté el cuento, le dije que quieren llevarte a Venezuela, le dije, te van a poner el mejor profesor de violín allá y por aquí, por acá, ¿qué pensás? Pero quieren que sea allá, que te vas ya el lunes a preparar tu ropita y lo que sea, y al miércoles ellos te van a mandar el pasaje, ya va a estar, el martes ya lo vas a recibir el pasaje y quieren que te vas el miércoles, etcétera, etcétera. Entonces se animó el chico, entonces bueno, se volvió, hizo y justamente llegó un vuelo a las 5 de la madrugada, llegó a Caracas y ahí lo esperaban los principales directores de la orquesta Yacucho, la orquesta Junín, no sé cuánto, todas las mejores orquestas. Había la orden que vayan a esperarlo a este muchachito,
porque lo oyó un prodigio, digamos, ¿no? En cuanto al entusiasmo y al carisma que él tenía, digamos, ¿no? Es un chico con mucho carisma y muy responsable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya rápido lo incluyó en su escuela de formación y lo mandó inclusive al lugar donde él había nacido a que se haga cargo de la orquestita. Y este chico era de mucha iniciativa, entonces aquí ya en Bellas Artes, que también había un lugar para los que tenían iniciativa, habían hecho una ópera Pinocho, él pidió las partituras de Pinocho, se las mandaron allá, hizo un montaje fue muy famoso y entonces Abreu también pidió que ese grupo y esa orquesta y coro y los solistas vayan a Caracas y con la presencia de la primera dama en esa época en Venezuela, hicieron bulla para el grupo que venía del pueblito, tanto todavía nació Abreu. O sea que poco a poco y después ya también lo pidió también para que trabaje en los barrios más peligrosos, porque como Rubén era un tipo que se llevaba bien con todo el mundo, no se llegaba a nadie, ni mucho menos, él saben cómo tratar a la gente humilde, lo que sea. Entonces había un barrio de mucho bandidaje en Caracas y lo mandó ahí de director del grupo. Y este se hizo amigo de todo el mundo, de los bandidos de todo el mundo. Y andaba muy bien. Cuando yo lo comencé a pedir, porque ya nació la cosa, y una noche yo dije, ¿cómo van a hacer un festival sin que haya una participación de una orquesta de los niños de acá, de la gente joven de acá, de los pueblos de chiquitos? Entonces al día siguiente me levanté, llamé por teléfono a Caracas, con Rubén hablé y le digo, me dice, bueno, va a tener usted que pedirle permiso al maestro, porque tengo muchas cosas que hacer, él descansa, soy prácticamente su mano derecha acá, y no sé qué va a decir. Entonces me armé también de coraje, esperé unos cuantos días para llamarlo al maestro Abreu y decirle, lo necesito a Rubén que venga por un tiempo X, y no solamente que venga él, sino que usted me mande 2 personas más. Y entre los que mandó también había otro bolivianito más que tocaba también violín y un tercero venezolano, porque al final accedió, digamos, a mi pedido, pero con él sabiendo que esto era como decir, que algún día se lo van a querer llevar, no es solamente pedido por 3 meses ni por 4 meses, sino para que este chico lo voy a perder. Y ya llegó cuando otros amigos de Rubén ya comenzaron, porque ya venía el festival en abril, estas gestiones eran en octubre, noviembre, y nosotros ya con Alcides comenzamos a pensar quiénes pueden ir. Arturo Molina se llama uno de los amigos de él, que vaya Arturo, que vaya Zuleika, que vaya a una de las otras, las chicas se comenzaron a turnar para ir a hacer clases de violín con los jóvenes, porque ahí en extensión de Guarello sobre todo eran los viejos, los mayores, los que tocaban violín, y la orquestita esa que Rubén había iniciado quedaba muy poco, ¿no? Pero de todo modo había un germencito para seguir formando violinistas y mucho entusiasmo en la juventud, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, bueno, ya nació la orquestita prácticamente y faltaba el coro. Entonces, cuando ya Rubén llegó recién a fines de enero, digamos así, ya se dedicó 100% al coro, digamos que fue un coro grande de unos 50, 60 personas jóvenes, y se ensamblaron ya con la orquesta y todas esas cosas, y fue la gran sorpresa en el festival, el primer festival, digamos, porque además nosotros pedimos que también para la inauguración, que fue con presencia de los cabildos indígenas, fue en Concepción, no quisimos que sea en Santa Cruz, sino que sea en las misiones mismas la inauguración del Festival de Chiquitos. Y entonces vino el vicepresidente en esa época, que era Víctor Hugo Cárdenas, con la Jimena Sánchez de Lozada, estuvieron en la inauguración, y también estaba ya, era un hombre fuerte en la política boliviana, ya el expresidente Banzer. Entonces, un lado de la iglesia era con toda la comitiva oficial de la paz y la otra era con la comitiva, es decir, Banzer y toda su gente que trabajaba con él también en el otro lado, de la cabecera del otro lado de la iglesia. Entonces, bueno, le dimos su sitio a Banzer, que eso nos sirvió después, porque después fue presidente de Bolivia, nos apoyó mucho también. Entonces, había la participación de los cabildos indígenas que hablaron en su idioma, en chiquitano, etcétera, etcétera. Hubo ya cobertura de televisión, fue famoso ya desde que nació el festival. Ese se volvió algo muy importante para Bolivia y para el exterior, porque vinieron un grupo muy famoso también del Uruguay, el grupo de Profundi, que era el mejor coro que había en Montevideo.
esos muchachos se pagaron ellos los pasajes con la condición de que querían quedarse todo el festival y que nosotros consigamos alojamiento para ellos en casa de familia, no importaba, y los alojamos con gente del Coro Santa Cecilia acá. Hicieron muy buena amistad, que después ellos los llevaron al Coro Santa Cecilia a Montevideo, también hicieron un concierto conjunto. Entonces, todos esos lazos que se crean en la cultura son pues, lazos que duran toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son una maravilla. Y como digo, nació bien el festival con el apoyo de la UNESCO, dos, que nazca con la música de chiquitos, con Piotr Nabro y Coral Nova, y también era música de chiquitos, también la que interpretaron los chicos de Urubicha, y con la participación de grupos locales, en este caso, tanto de buena, Coral Nova era en esa época el mejor grupo que había en Bolivia, y la orquesta de Urubicha, que se convirtió en un ícono también en esa época, llamó la atención a todo el mundo, porque Rubén Darío tuvo que volverse terminado el festival, se volvió a Caracas, pero ya la primera dama, que era la Jimena Sánchez Lozada, me dice, hay reunión de no sé qué cosa y necesitamos que haya la orquesta Urubicha, yo pago, el gobierno paga la venida del director, de lo que sea, ¿qué son los gastos que hay? Entonces, tal cosa. Entonces, bueno, que venga. Entonces, lo trajimos todavía en el interín hasta el primer festival fue el año 96, en abril, y decidimos que sea cada 2 años, entonces era el 98 el segundo festival, pero en ese interín entre festival y festival no se movió del todo porque el presupuesto de APAC, no había APAC todavía, nuestro presupuesto apenas alcanzó para terminar el festival y nos quedamos sin un centavo, digamos. Acá el grupo inicial, que era en el fondo lo que éramos ex Casa de la Cultura, digamos, ¿no? Cecilia Kenning, Alcides Pareja, eso, digamos, el trío Calavera, como decimos, hicimos cargo de este proyecto, pero colaborado por Aidita Maqueni, Ana María González de Beise, que eran lo que llamábamos el Círculo Promúsico, también que era uno de las instituciones que apoyaban todo el programa de música de la Casa de la Cultura Raúl Otero Reich. Entonces, bueno, esos eran puros voluntarios, ellos en el primer festival se necesitaban voluntarios que acompañan a los grupos que vinieron, y todos esos voluntarios venían del Círculo Pro Música. Entonces, bueno, fuimos solucionando, bajando costos y todas esas cosas pues, con puro voluntario. Ahí nació el voluntariado de APAC, que después se convirtió en una institución prácticamente, tanto para los festivales de música como de teatro. Son gente voluntaria que trabaja durante el festival como voluntario. Entonces, esas cosas, como digo, fueron importantes. Nuestro apoyo también de la Iglesia Católica, porque los conciertos son en las iglesias, que eso era algo que no siempre aceptaban los obispos ni los curas de las iglesias, pero los convencimos de que valía la pena que pongamos luces extras, que vuelvan una especie de escenarios prácticamente en las iglesias después de la misa, que entren los coros, que se pongan graderías, que se pongan lo uno, lo otro. Entonces, esa complicidad también del apoyo de la Iglesia Católica fue muy importante. Y por supuesto, las iglesias y la gente antigua entonces iba y se conocía, porque la memoria difícilmente las cosas que has escuchado alguna vez, digamos, ya la gente mayor decía, estas cosas de chico nosotros las hemos escuchado, ¿no? Porque se dio mucha importancia al repertorio también chiquitano, digamos, ¿no? El repertorio tanto de mojo como de chiquito. Entonces, bueno, fue mucha alegría, la gente vinieron, el festival tuvo una gran repercusión en Europa, vinieron revistas italianas, polacas, inglesas, de todas partes, que hacían grandes reportajes. Vino una cosa que se llama, creo que 20 minutos, no sé, 20 minutes. Hay un famoso programa que lo ven 20 millones de personas, digamos. Y eso vinieron son muy potentes económicamente, entonces tenían avionetas, tenían todo un equipo de apoyo tremendo. Y grabaron a Urubichá, grabaron a grupos famosos que vinieron al festival. Entonces, ya el festival se convirtió en una cosa de gran fama internacional, ¿no? Y atrajo también a mucho turismo, digamos, ¿no? Venían turistas de todas partes del mundo, sobre todo de Europa y de América Latina.
tuvo no muchos siglos, pero tuvo mucho tiempo, digamos, sin que se la conozca a nivel mundial. Y es una música especial porque el barroco es una cosa con mucho adorno, de mucha sofisticación, pero los jesuitas justamente para el alma del indígena es una alma muy simple y sin respingo ni mucho menos, entonces es un barroco adaptado a esa, es muy melodioso y con menos adorno y más simple de interpretar, entonces además Rubén Darío, digamos que ya al final se vino, lo trajimos acá y él poco tiempo creó el SICOR, que se llama el sistema de orquestas y coros sistemas de coros y orquestas. Él había aprendido una técnica. Los venezolanos, es el gran mérito de Venezuela, digamos, habían creado una técnica en la cual el joven ya comienza a tocar el violín y a interpretar melodías sin saber todavía leer música ni nada, va aprendiendo a medida que va interpretando, digamos, le sacan a hacer sonido y después ya ve cómo está ese sonido escrito y va simultáneamente, paralelamente, aprendiendo a leer. Esa es la maravilla, que cualquier chico de chiquito ahorita te lee y te toca música. Entonces, esa maravilla de que la vuelta de Rubén también tiene su gran peso en lo que son los festivales, porque él hizo que muchas orquestas de provincia lo llamaban de un lado del otro, para que él busque o directores o él mismo dirija, que nacía en Santana, que nacía la orquesta en, en San José Chiquito. Los papás sabían que ya otros pueblos tenían orquesta, entonces ellos también querían que su pueblo tenga, y los padres ponían platita para comprar instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces fue una fiebre de que todos los pueblos de chiquitos ahora tienen sus orquestas, digamos, ¿no? Y muchas veces es gracias no tanto al mérito municipal ni de la iglesia misma, que en gran parte son los que apoyan, pero no siempre, pero sobre todo el entusiasmo de la gente misma del pueblo que exige y que contribuye también, inclusive poniendo platita porque no le falte algo a sus hijos, digamos, un profesor bueno de violonchelo o de lo que sea. Entonces, hay un chico en casa que es parte de esas orquestas que se enfermó y aquí lo criamos y ahora es médico, pero él lo han contratado hace un año y poco en Concepción a que vaya a dar cursos de violonchelo, digamos, los padres de familia. Entonces, eso es una maravilla, que ya la población se apropió también de estas cosas y los pueblos ya no hay alcalde. Al principio los alcaldes no los entusiasmaba mucho el festival y ahora se han adueñado. Comenzamos el primer festival solamente en San Javier y Concepción y excepcionalmente una función solamente en San Ignacio de Velasco, que en esa época la carretera era muy mala y como con gran esfuerzo justamente el grupo de la señora esta, de la sobrina de la Patricia Rojas de Schubert, que vino de Alemania, ellos como una aventura lo tomaron el viaje hasta San Ignacio y fue allá sensación porque era música renacentista, porque el festival se llama de música renacentista y barroca, y tenían unos vestuarios muy bellos, etcétera, etcétera, así que quedaron locos en San Ignacio y desde entonces ya San Ignacio también se convirtió en una sede permanente del festival y después fueron creciendo las sedes, digamos, ¿no? Después llegaron a ser un montón de sedes porque llegamos ya a los pueblos más chicos. Cerca de San Ignacio queda Santana, San Rafael y San Miguel. Y después ya pidieron también en Tarija, pidieron en la zona del Chaco también. O sea que el festival llegó también a Mojo, también que San Ignacio, que nosotros queríamos siempre llegar a Mojo y a Trinidad también, pero también las vías de comunicación eran muy malas en esa época, sobre todo llegar a San Ignacio de Moja era muy difícil. Ahora ya hay una buena carretera, sería más fácil, pero el festival creció mucho en número, en sedes y en calidad, digamos, ¿no? Porque ya las orquestas, los chicos que antes, si uno la escuchaba, ahorita la orquesta original de Urubichá que tocó en el primer festival, la escuchar ahora con los nuevas, ya. Urubichá progresó tanto que ahorita tiene una escuela como una facultad de música prácticamente, donde dan títulos, digamos, ¿no? Entonces, todos los chicos de las otras, es la única que tiene el instituto de música de la zona de Chiquitos, digamos. Entonces, muchos chicos de las otras, ellos van también a dar cursos en San José Chiquito, en San Ignacio, y los chicos ya van a dar sus exámenes finales allá a Urubichá. Pero toda esa cosa hace que el chico tenga un papelito también ya de que es un técnico medio, por lo menos en música, digamos, ¿no? Entonces eso le permite
ser profesor en un colegio, etcétera, etcétera, porque tiene un título. Entonces, en todo sentido, ha sido provechoso. Yo me acuerdo que los chicos, cuando comenzamos en Urubichá, las orquestitas eran de 13 a 15 años nomás los miembros de la orquesta, porque a los 15 años ya el papá lo mandaba al chico a Chaco, digamos, a que lo ayude en la parte agrícola, y ya se emparejaban, ya tenían hijitos a los 15, 16 años, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vimos que era importante que en Urubichá haya escuelas, el ciclo secundario, el ciclo medio que era en esa época, y con Tito de Vila, que era también otro entusiasta de los festivales, que era ministro de Educación, conseguimos que nos den ítems para la escuela de Urubichá, de ya del ciclo medio, y ya los chicos los retuvimos hasta que sean bachilleres. Y ya cuando eran bachilleres ya comenzaron a ambicionar de tener una profesión, entonces entraron a escuelas normales, entraron a medicina, a derecho, a ingeniería, lo que sea. Entonces ya muchos emigraron también hacia la capital, hacia Santa Cruz, porque ya no tenían donde hacer cursos superiores. Pero hay una serie de jóvenes acá en Santa Cruz que han formado inclusive la Orquesta Chiquitana, se llama acá, que son todos ex de las orquestas de los pueblos, que ahora ya viven acá y que no quieren dejar la música como hobby, aunque sea, quieren formar parte de estas orquestas porque para ellos es muy importante también practicar y lo que saben y lo que les gusta, aunque sean profesionales, aunque sean médicos o lo que sea. Entonces, esa orquestita también es una de las orquestas fuertes. Hay otra orquesta en el Plan 3000 también, que es un barrio muy popular de Santa Cruz también, que tiene una réplica de las iglesias jesuíticas de Chiquitos, que Monseñor Castellano quiso hacer una réplica de las iglesias jesuíticas. Y ahí tienen a un chico, Coco Molina, que se llama el muchacho, que es un gran director, y también suena bellísimo esa orquesta. Entonces la calidad ha mejorado muchísimo de las orquestas en relación a lo que eran, porque cada vez han tenido más profesores. Hay grupos europeos que vienen al festival y que ahora se los incentiva a que toquen el grupo de Suiza con el grupo de la orquestita de tal pueblo, lo que sea. Y de ambas partes se quedan contentísimos los músicos europeos que vienen y tocan con los chicos. Entonces también quedan bien. Y hay otro grupo, por ejemplo, como el grupo Florilegation de Londres, que era un grupo instrumental, digamos, que no tenía cantantes, que Ashley Solomon se llama su director, que vino acá y lo convencimos de que porque todos quieren volver, digamos, y nosotros queremos también que se renueven un poco los grupos, pero le digo, y si te volvemos a traer, ¿qué nos podés brindar vos? Que queremos que hagas algo con los chicos de acá. Entonces dice, mire, usted me está pidiendo que yo más bien incorpore en la orquesta mía algunos chicos, pero los instrumentos que nosotros usamos son muy caros, son violines, violas, todas esas cosas son de mucha calidad. Ustedes no tienen ni el presupuesto ni nada para comprar esos instrumentos. ¿También qué les parece si hacemos un coro? Entonces ese coro se llama Aracaendar, que desgraciadamente es poco conocido a nivel internacional, pero ha hecho giras. Ashley lo ha llevado a Inglaterra, por ejemplo, a 7 festivales, y ha llamado la atención el coro Aracaendar, tocando con Florilegation, que es el grupo instrumental, y el coro, una belleza. Entonces, y después fueron a España, yo leí artículos de críticos españoles de música y decían que era una maravilla. Entonces, ha estado ya en Buenos Aires, en Chile, pero en La Paz creo que muy poco. Entonces, es muy poco conocido ese grupo, porque en el fondo es un grupo además que sobre todo tiene repertorio chiquitano y se lo prepara más que todo. Podemos pagar pocas veces la venida de Ashley, que viene a veces a preparar el repertorio, y por supuesto nos cobra una suma X y también su pasaje, su estadía, etcétera, etcétera. Entonces, viene sobre todo a preparar siempre novedades para próximos festivales. Siempre tiene una tarea de ser uno de los principales números bolivianos del festival, digamos, el grupo Aracaenda, que es un grupo perfecto, un grupo bellísimo, etcétera, etcétera. Entonces, por donde uno se lo mire, no es solamente los festivales que son los mismos, sino que cada vez hay novedades, cada vez hay mayor nivel, cada vez hay mayor inclusión. Todos estos chicos, como digo, eran gente muy pobre, que su mayor aspiración de un niño pobre allá es ser parte de la orquesta porque viajan, que ya algunos fueron a Chile, que otros fueron a Buenos Aires, porque hay festivales que se hacen en Chile. Yo iba a un festival que se hacía cerca de Santiago, que eran 2 grupos bolivianos y 2 grupos chilenos, digamos, ¿no?
Y bueno, para ellos el viaje es una maravilla, y lo mismo en Buenos Aires, otro festival también que se hace en la iglesia de San Ignacio, que es la más antigua de Buenos Aires, para recaudar fondos para su restauración, y también allá son 3 o 4 grupos bolivianos y algo así, siempre una gran presencia boliviana y dos grupos chilenos. Y mucha la gente que viene a los festivales, inclusive que los siga a estos grupos bolivianos, van y los ven también y pagan una entrada cara, porque es con fines de conseguir fondos para la restauración de la iglesia. Entonces, todas esas cosas hacen que estos niños que no tenían ninguna perspectiva sean ahorita ellos profesionales, eh, que formen conjuntos musicales, porque el que sabe ya tocar un instrumento puede tocar rock, puede tocar, aquí hay conciertos de rock, de música moderna, lo que sea, con estos músicos de la orquesta de chiquitos, porque ellos se adaptan a cualquier cosa que se les ponga al frente, digamos. Entonces, esa cosa de la inclusión, digamos, es otro de los grandes frutos de los festivales, tanto de teatro como de música.